Bienvenidos a Info González, un podcast de tecnología informática. En esta ocasión quiero hablarles un poco sobre el desarrollo libre, ¿no? Y el sistema operativo que utilizan los desarrolladores para crear software, ¿no? Hace una época, hace ya tiempo, hace ya antes de que apareciera Windows 10, el sistema operativo favorito de la comunidad de desarrolladores era prácticamente era Linux. Con Linux se desarrollaba gran parte del software, por ejemplo, PHP, la mayoría de los desarrollos se hacen en PHP. Es que en Linux muchas personas piensan cuando desarrollan que existe un determinado IDE o que existe un determinado eh, mm, software que permite nada de esto. O sea, yo me acuerdo que cuando yo empecé a programar en Linux, que me lo pidieron en el instituto, eh, en concreto en Bash, usaba yo Jenny y me acuerdo yo perfectamente de que casi todo el mundo que programaba en Linux lo hacía prácticamente con software. No había los software que hay hoy en día como Sublime Text, Atom, Brackets, en fin, de editores que nos hacen la vida más fácil a los desarrolladores, como por ejemplo eh, mu- eh, editar múltiples líneas una misma cosa, o digamos que te autocomplete código. Cualquiera de los editores mencionados anteriormente lo hacen y bastante bien. Todo el mundo que hemos desarrollado en software sabemos, sobre todo web, sabemos de que hubo un antes y un después en el tema del desarrollo cuando apareció Windows 10. De hecho, Windows 10 nos facilitó bastante la vida porque Microsoft creó su línea de comandos PowerShell, que nos permite a los desarrolladores, digamos, eh, todo lo que se puede hacer con la línea Bash de Linux se puede hacer con algunos retoques en la línea de comandos de PowerShell. Decir también de que con Windows 10 se permite cosas tan inverosímiles como por ejemplo instalar Linux dentro del mismo sistema operativo Windows 10 mediante se llama subsistema de desarrollo, y se puede programar script, driver de Linux, etcétera, en lo que viene siendo Windows 10. En Windows 10, bueno, creo que drivers es de las pocas cosas que no se permite desarrollar, pero vamos, se permite desarrollar entornos Qt, se permite ejecutar programas que solamente funcionaban en Linux, etcétera. Y, y total, hoy quiero hablar sobre un poco sobre el experimento de Linux. Y es que Linux se ha convertido en un sistema operativo que cada vez el escritorio, estuve leyendo yo hace unos días, el escritorio Linux está muriendo muy poco a poco, pero está muriendo. En la noticia, creo que en Shataka aparecía los principales errores. El principal error, que yo creo que esto no hay que ser un experto en software para saberlo, es que los que principalmente promueven Linux son precisamente empresas eh, cuyas portadas, eh, cuyos directivos, cuyos empleados no usan Linux, o sea, utilizan a lo mejor MacOS o utilizan Windows. Eh, o- mm, yo sin lugar a dudas, uno de los problemas de software que veo yo más en Linux es sin lugar a dudas el tema de la retrocompatibilidad. Y es que la mayor parte de los programas en, en Windows suele tener una retrocompatibilidad bastante alta. Es muy raro un sistema... ah, es muy raro un sistema un software que solo funcione en una versión determinada de Windows 10. Los hay, por supuesto, ¿eh? Pero son muy pocas. Hay, hay software como por ejemplo eh, videojuegos o incluso
determinado software. Por ejemplo, en Windows 10, en Linux, en este caso, por ejemplo, Linux Mint, que es una versión que a mí me gusta utilizar porque máquinas virtuales de las que mejor van. Linux Mint tiene una de las cosas principales, y es que cuando tú lo instalas te permite instalar gran parte del software que funciona en la mayor parte de Ubuntu, es decir, repositorios .dev, .debian. Y gran parte del software, sobre todo cuando tiene ya 3, 4 o 5 años, deja de funcionar. Esto es un desperdicio de recursos horroroso, porque si yo me pongo a trabajar en un proyecto que dentro de 2, 3, 4 años va a dejar de funcionar, o sea, todos esos recursos y todas esas historias, todo el dinero, todo el tiempo que he invertido ya no vale. Otra de las cosas que en este caso Windows tiene una compatibilidad bastante alta en ese sentido. Porque en Linux, cuando tú instalas un software, muchas de las librerías de biblioteca solo valen de una determinada versión. Como lo instales tú una versión más alta, una versión más baja, no te funciona. Cuando yo estuve trabajando porque Java también tiene este problema, las versiones de Java, es un mito de que todas las versiones de Java son iguales. Aunque es cierto que alrededor del 60-80% de las instrucciones a partir de Java 7 son más o menos las mismas, pero es cierto de que hay muchas APIs, muchos métodos que a lo mejor están obsoletos, pero a lo mejor las versiones de Java posteriores dejan usarlas por el tema de la compatibilidad, pero no dejan de estar obsoletas esas APIs. Y una vez, cuando yo trabajaba en la tienda de informática, me encontré con un cliente. El tío llevaba no son casinos, sino son máquinas tragaperras. Llevaba una franquicia, y la Junta de Andalucía o una parte de la administración no permitía que subieran las ganancias o unos parámetros que tenía que subir, nada más que en una versión de Java .17. Es decir, Java 7, una versión específica de Java 7 que nos tuvimos que descargar en la página de Oracle. O sea, de que... y vamos, te estoy hablando de Java, que es uno de esos lenguajes de programación que, cuidadito, que tiene mucha fama de ser un lenguaje con mucha retrocompatibilidad, ¿no? De hecho, una de las cosas por las cuales se llegó a emplear Java en prácticamente gran parte del desarrollo es porque permitía que una aplicación se ejecutara en Windows 7 o en Windows XP, pero también en Linux, en Macintosh, en fin. Era algo bastante versátil. Incluso había cierta, vamos, Java nació en verdad para que funcionara también, porque digamos muchos de los aparatos que nosotros utilizamos a día de hoy, como por ejemplo microondas o por ejemplo hornos, tienen un chip muy una placa base, un pequeño ordenador muy básico, muy básico, que digamos cuando nota una determinada temperatura o algo va mal, deja de funcionar el aparato. Esto, digamos, de que existen formas de obtener esos códigos. El técnico mira esos códigos cuáles son y repara, y en teoría sigue funcionando, ¿no? Bueno, pues digamos que Java nació como un lenguaje muy versátil, que en teoría no iba a dar problemas de compatibilidad, tal y cual, pero a la hora de la verdad sí que da problemas. Yo de hecho, vamos,
te cuento el tema del taller, pero también me acuerdo yo de que en una de las tareas del instituto, en el instituto en el que yo estaba, Agua Dulce, me dieron la opción de... No, me dieron la opción, no. En una de las tareas, no me acuerdo qué API había que programar, que funcionaba bien en la que una parte funcionaba en la versión 7 y otra parte funcionaba en la versión 8. O sea, una cosa rarísima. Y lo que funcionaba en Java 8 no funcionaba en Java 7. O sea tuve que emplear dos máquinas virtuales, una con Java 7 y otra con Java 8 para realizar las tareas. Que al final me puntuaron bien, todo lo que tú quieras, pero que eh, la compatibilidad es algo que no está asegurada prácticamente en ningún sistema. De hecho, hay ciertos hardware, hay ciertos equipos, ¿no? Pues, un ejemplo de ello es los bancos, que a día de hoy muchos de esos software no se tocan, literalmente no se tocan, por el tema de que, vamos, de que como son cuentas bancarias donde se maneja mucho dinero y eso tiene que estar escrito en algún lado, pues esos programas no se tocan. Entonces, eh, todo lo que se hace es un reciclaje. De hecho, vamos, COBOL es de esos lenguajes de programación en el que si tú quieres algo, algo fijo y quieres... También te digo una cosa, en COBOL no existen herramientas de automatización, no existen frameworks, o por lo menos si existen no son muy conocidos, y prácticamente todo el código lo tienes que hacer tú. Esto te garantiza tener trabajo, pero por otro lado es un trabajo muy duro y no es apto para principiantes. El otro día estuve escuchando un artículo de una persona que por lo visto él era desarrollador, durante 20 años desarrolló en COBOL y ahora está aprendiendo los lenguajes de programación nuevos. Y se sorprendió el hombre en la entrevista, también Sakata, de, de que los frameworks a día de hoy facilitan la vida un montón y, y permiten, porque antiguamente todo el código de programación venía de tu cabeza y eso era complicado. Y nada, solamente quería hacer este podcast. En fin, si os ha gustado podéis darle like, si no os ha gustado podéis darle dislike. Y me gustaría que me dierais vuestros comentarios y que me dijerais qué os ha parecido este podcast. Sin más, me despido. Un saludo y hasta la próxima. Chao.